A veces, cuando miramos un mapa, tenemos esta mala costumbre de juzgar la importancia de un lugar por el tamaño del punto que lo representa. O, bueno, por el grosor de las líneas de las carreteras que llegan hasta allí, ¿no? Claro, asumimos que las grandes historias, o sea, las que realmente cambian el mundo o la economía global, solo pasan en las grandes capitales. Exacto. Pero hoy, en esta inmersión profunda, vamos a fijarnos en un punto minúsculo en los Andes venezolanos. Un lugar que, contra todo pronóstico, logró levantar un imperio mundial del café. Ujú. Y no solo eso, ¿eh? También encendió la chispa de una industria petrolera nacional por un puno accidente geológico y acabó convirtiéndose en, literal, la capital educativa de todo un continente. Es que es el clásico error de percepción geográfica. Fíjate, creemos que el aislamiento es sinónimo de irrelevancia Ya, totalmente. y muchas veces actúa justo como una olla a presión. Lo que vamos a analizar hoy demuestra que cuando confluyen el microclima adecuado, el comercio internacional y la simple fuerza bruta de la naturaleza, un valle remoto puede alterar la historia de todo un país. Y para entender cómo ocurre eso exactamente, tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Es un dossier súper exhaustivo, fechado en abril de 2026. Ajá. Se titula Rubio Informe Histórico Exhaustivo del Municipio Junín, Táchira, y fue compilado para un investigador local llamado Duma Ramírez. Un trabajo increíble, la verdad. Brutal. Nuestra misión en este análisis a fondo es desentrañar este material. Queremos descubrir cómo un tranquilo valle andino pasó de ser un asentamiento de comunidades indígenas a la cuna de las dos industrias más transformadoras de Venezuela y a un epicentro continental. O sea, un viaje en el tiempo en toda regla. Tal cual. Vale, vamos a desgranar esto. Porque toda gran civilización, o bueno, imperio económico, siempre empieza en el barro. En la tierra, ¿verdad? Exactamente. Y aquí la historia arranca muchísimo antes de que se pusiera el primer ladrillo del pueblo de Rubio. Arranca en el Valle de Cacania. Un valle que, si lo miras geográficamente, era un tesoro escondido. Mucho antes de que aparecieran los exploradores españoles, este rincón andino, que está atravesado por las aguas del río Quinimarí, pues ya albergaba un ecosistema social sumamente complejo. Sí, el documento menciona a investigadores como Jesús Acevedo y Livia Suárez. Eso es. Y ellos detallan cómo las comunidades indígenas de la familia lingüística chibcha, concretamente los catanes, los carapos y los quinemaríes, ya habían entendido el potencial brutal del lugar. O sea que no era gente nómada simplemente buscando refugio. Para nada. Tenían cacicazgos súper bien estructurados, entendieron que estaban en una especie de punto dulce altitudinal, a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Que te da un clima templado constante. Claro, perfecto para cultivar maíz, yuca e incluso para establecer redes comerciales de sal y algodón. Era, a ver cómo lo digo, un laboratorio agrícola natural. Y esa misma fertilidad es, irónicamente, lo que provoca un cambio drástico más adelante, en 1602, Ujú. cuando el capitán Antonio Beltrán de Guevara ejecuta lo que se llamaba la Orden de Poblamiento, las famosas reducciones de la administración colonial española. Que básicamente era agrupar a las poblaciones indígenas dispersas en torno a una iglesia para centralizar el control y la mano de obra. Ya. Y a partir de ahí el valle muta por completo. Durante un par de siglos se llena de estancias criollas dedicadas a la caña de azúcar y al cacao. Pero el cacao y la caña no iban a cambiar el mundo. No, el verdadero Big Bang ocurre en 1794 y tiene nombre y apellidos. Don Gervasio Rubio Vargas. ¡Pah! Fíjate en este personaje porque es clave. Ostras, claro. Este hombre va y compra las tierras del Valle de Cania por 3.000 pesos de la época, que, a ver, para ponerlo en contexto para quien nos escucha, era una inversión seria, pero no era una fortuna imperial. No era un dineral inalcanzable. Pues funda un asentamiento llamado Santa Bárbara de la Yegüera. Un nombre un poco largo, así que con el tiempo todo el mundo lo empezó a llamar simplemente Rubio. Tiene sentido. Y el caso es que 3 años después, en 1797, introduce una planta que trajo desde Mérida, el café. Y ojo, que no introduce el cultivo de cualquier manera. El informe es súper preciso sobre la botánica y la agronomía de este momento en particular. Sí, hablan de variedades concretas. Plantaron variedades de café arábica, concretamente típica y bourbon. Pero, y esto es lo importante, utilizando un sistema de cultivo bajo sombra. Y aquí me quiero detener, porque no es un detalle menor. He estado revisando cómo funcionaba este ecosistema agroforestal. Y es ingeniería natural pura. Es una pasada, sí. O sea,
no talaban el bosque para plantar el café a lo bruto. Al contrario, cultivaban los arbustos bajo el dosel de árboles inmensos como el guamo y el bucaré. ¿Y por qué hacían esto? Pues porque en los Andes, la radiación solar directa y las lluvias torrenciales te pueden destrozar una cosecha entera. La mecánica detrás de esto es fascinante. Estos grandes árboles actúan como un termostato natural, literalmente filtran la luz del sol, lo que hace que la cereza del café madure de una forma mucho más lenta. Y claro, al madurar despacio, el grano absorbe muchísimos más nutrientes y desarrolla azúcares muy complejos. ¡Qué fuerte! Y además está el tema de las hojas, ¿no? Claro, las hojas secas de los bucares caían constantemente al suelo, creando una capa de materia orgánica que retenía la humedad y alimentaba la planta. Y si cultivar era un arte, el procesamiento era, bueno, casi una obsesión. Totalmente obsesivo. Utilizaban una técnica de recolección que llamaban el pepiteo. Nada de meter la mano y arrancar las ramas enteras a lo bestia. ¡Qué va, qué va! Los recolectores pasaban seleccionando a mano, visualmente, solo las cerezas que estaban en el punto exacto de maduración. De un color rojo vino perfecto, dice el dossier. Y luego pasaban a lo que llamaban el beneficio húmedo. Que es donde entra en juego la química. El beneficio húmedo implica despulpar la cereza y dejar los granos en unos tanques de fermentación, entre 12 y 36 horas. Madre mía, qué trabajazo. Y esa fermentación controlada descompone el mucílago, que es, para que nos entendamos, esa capita gelatinosa que envuelve el grano. Ese proceso enzimático es el que bloquea esos perfiles de sabor tan buscados en el buen café. Las notas a chocolate, a caramelo, a frutos secos. Exacto. Finalmente, lo lavaban y lo secaban al sol en unos patios empedrados inmensos. Pues el resultado fue un producto de un nivel tan estratosférico que los números hablan por sí solos. Para 1896, toda esta maquinaria agrícola convirtió a Venezuela en el tercer productor mundial de café. Una locura. Solo Brasil y las Indias Orientales neerlandesas producían más. Ya. Pero, claro, a ver, tener el mejor café del mundo almacenado en un valle andino, rodeado de montañas, no te sirve de absolutamente nada si no puedes ponerlo en una taza en Europa. Y aquí es donde entra la logística pesada. Porque el desafío geográfico era monumental. Estamos hablando de conectar un valle cerrado en los Andes sudamericanos con ciudades anseáticas como Hamburgo o Bremen, en Alemania. O sea, para que quien nos escucha visualice la magnitud de esto, es como si en pleno siglo XIX quisieras exportar un producto súper delicado desde un pueblecito remoto en los Pirineos oscenses. Buena analogía. Y para lograrlo, pues tuvieras que cruzar la cordillera entera usando recuas de mulas, luego cargar la mercancía en un tren de vapor, sorteando rápidos y animales salvajes, y finalmente llegar a un puerto para meterlo en un buque transatlántico. Es una auténtica odisea logística. Una barbaridad. Lo fascinante aquí es que los directores de orquesta de toda esta odisea fueron las casas comerciales alemanas. Las firmas alemanas, claro. Sí, firmas como la casa Steinborth. Se instalaron directamente allí en el Táchira para gestionar esta cadena de suministro. La ruta real implicaba cargar sacos de 60 kilos a lomo de mula, desde Rubio bajar por caminos de herradura escabrosos hasta la frontera en San Antonio. Los caminos de herradura. Y cruzar a Colombia hasta Cúcuta. Allí pasaban al ferrocarril, llegaban a un puerto fluvial y embarcaban en vapores por los ríos Tulia y Catatumbo. Vapor. ¡Madre mía! Hasta llegar al puerto de Maracaibo y de ahí directo a Europa. Pero lo que realmente consolida el poder de Rubio no es solo lo que salía de allí, sino lo que entraba. Esto no era la típica economía extractiva de un solo sentido. Claro, no volvían de vacío. ¿Qué va? Los mismos buques que llevaban café a Hamburgo regresaban cargados hasta los topes. Importaban maquinaria, herramientas agrícolas, textiles finos, medicinas, Incluso pianos. pianos y muebles vieneses. Las casas comerciales crearon un cordón umbilical bidireccional que integró a este valle agrícola, literalmente en medio de la montaña, con la economía atlántica más sofisticada de la época. Habían construido la máquina de generar riqueza perfecta. Totalmente. Pero, como pasa siempre en las mejores historias, justo cuando la maquinaria funcionaba a la perfección, la naturaleza decidió patear el tablero. Y de la forma más violenta posible, ¿eh? Literalmente. Y para entender este giro de guión nos trasladamos al año 1875. En medio de toda esta prosperidad cafetalera increíble, hay una hacienda específica llamada La Alquitrana. Ajá. Su dueño era Manuel Antonio Pulido Pulido.
que casualmente estaba casado con la nieta del fundador del pueblo, Gervasio Rubio. Pues unos años antes, en 1870, un médico local llamado Carlos González Bona había estado analizando unas filtraciones extrañas en las quebradas de esa hacienda. Unas filtraciones negras. Sí, era un aceite mineral negro y espeso. Era petróleo. Pero claro, hay que pensar que en 1870 el petróleo no era el motor del mundo. Faltaban décadas para que los coches inundaran las calles. Efectivamente, era casi una curiosidad geológica. El primer pozo comercial en Pensilvania se había perforado apenas en 1859. Ese crudo se usaba mayormente para destilar queroseno, para iluminación o para calafatear barcos. Poco más. Ya. Así que en Rubio esas filtraciones no pasaban de ser un fenómeno local muy curioso, hasta que amaneció el 18 de mayo de 1875. El día en que la geología reescribió la economía por completo, se desata el gran terremoto de Cúcuta. Un desastre absoluto. Los sismólogos modernos estiman que tuvo una magnitud entre 7.3 y 8.5, o sea, una auténtica barbaridad. Destruyó poblaciones enteras en la frontera y arrasó con gran parte del propio pueblo de Rubio. Y aquí está la mecánica de lo que ocurrió bajo tierra, que es fascinante. Un terremoto de esa magnitud provoca desplazamientos masivos en las placas tectónicas. Claro, la tierra se abre. Y esas fallas generan una presión incalculable sobre los yacimientos subterráneos. La roca madre, que estaba debajo de la hacienda La Alquitrana, que ya contenía ese crudo, se fracturó severamente. Esa inmensa presión exprimió las bolsas de petróleo subterráneas, forzando a todo ese crudo a ascender violentamente a través de las nuevas grietas tectónicas. Como exprimir una esponja empapada, o sea, tal cual. Exacto. El informe describe que, tras el sismo, hubo unas brotaciones masivas. El río Quinimarí se cubrió por completo de una mancha de aceite. La tierra literalmente estaba escupiendo oro negro. Y ante una evidencia física tan aplastante, los dueños de La Alquitrana, evidentemente, no se quedaron de brazos cruzados. Normal. El 12 de octubre de 1878, Manuel Antonio Pulido y un grupo de socios fundan La Petrolia. Esta es la primera compañía petrolera en toda la historia de Venezuela, Ostras. constituida con un capital 100% local de 100.000 bolívares. A ver, frena un momento porque aquí hay algo que no me cuadra. Dime. He estado leyendo los datos de producción en el dossier y dice que llegaron a sacar unos 13 barriles al día para refinar queroseno. Sí, 13 barriles diarios. 13 barriles. O sea, a nivel industrial, eso es prácticamente anecdótico. Ya, suena a poco. Sobre todo si pensamos que en esa misma época, en Estados Unidos, ya estaban extrayendo cantidades industriales monstruosas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué le damos tanta importancia a esto? ¿No es simplemente un mito fundacional, un poco exagerado por la nostalgia local? Entiendo perfectamente la duda, y es normal pensarlo. A ver, si conectamos esto con el panorama general y lo mides solo en litros de petróleo, está claro que la Petrolia es minúscula comparada con los megayacimientos que aparecerían décadas después en el lago de Maracaibo. Claro, a eso me refiero. Pero es que la importancia no radica en el volumen, radica en la soberanía tecnológica y en el capital. Ah, vale. Piensa que lo habitual en la historia de América Latina es que estas materias primas fueran descubiertas y explotadas exclusivamente por conglomerados extranjeros, ya fueran estadounidenses o europeos. Vale, entiendo por dónde vas ahora. Lo verdaderamente revolucionario de la Petrolia es el emprendimiento endógeno. Fueron los hacendados cafetaleros locales los que financiaron la empresa con su dinero. Y no se quedaron rascando la superficie a ver qué salía. No enviaron a alguien fuera, ¿verdad? Exacto. Uno de los socios, Pedro Rafael Rincones, cruzó el continente en 1879 y se plantó en Pensilvania. ¡Qué barbaridad! Se fue directamente a la cuna de la industria petrolera moderna para estudiar sus procesos, para aprender sobre refinación y para comprar los primeros equipos de perforación mecánicos. Y se los llevó de vuelta a los Andes. Se trajeron la tecnología de punta de la época por sus propios medios, aplicaron la misma audacia mental que usaban para vender café en Hamburgo, pero esta vez aplicada al subsuelo. Exactamente. Y aunque es cierto que la concesión de la Petrolia terminó caducando en los años 30, el paradigma ya había cambiado por completo. Habían encendido la mecha. Y este es un punto de inflexión tremendo, porque cuando combinas décadas de riqueza generada por el café, una conexión logística directa con Europa que te trae periódicos, libros, nuevas ideas, y a eso le sumas el surgimiento pionero de una industria energética, ¿qué obtienes al final?
Pues un entorno urbano que trasciende muchísimo lo puramente agrícola. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se desarrollan las sociedades, claro. Lo que nos lleva directamente a la tercera gran faceta de esta historia. Rubio no solo exportaba bienes físicos, empezó a actuar como un imán gigantesco para las ideas y el pensamiento. El dinero y las rutas comerciales traen infraestructuras, y oye, las infraestructuras atraen mentes inquietas. Siempre pasa. En el ámbito educativo, el dossier señala unos hitos que son impresionantes. En 1952 se funda la Academia Christiansen, una escuela bilingüe internacional que operó casi medio siglo. Pero el bombazo definitivo, el gran hito, llega en 1953. Ese año es clave. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la UNESCO estaban buscando una sede para un proyecto continental masivo. ¿Sí? La Escuela Normal Rural Interamericana, la famosa ENRI. Estaban evaluando opciones en 18 países distintos para ver dónde instalarla, y eligieron a Rubio. Ostras, es que para que nos hagamos una idea del nivel de esto, imaginemos una especie de incubadora tecnológica de Silicon Valley, pero dedicada a la educación en los años 50. Una pasada. En 1954, Rubio empieza a acoger a delegaciones de Brasil, México, Argentina, Haití, Estados Unidos. Todo el continente allí metido. Literalmente. Las calles de un pueblo en los Andes venezolanos se convirtieron de pronto en un crisol de idiomas increíble. Allí los mejores pedagogos del hemisferio debatían cómo erradicar el analfabetismo y cómo formar a los directivos de la educación rural de toda América. ¿Y por qué eligieron Rubio exactamente, entre 18 países? Pues precisamente por esa infraestructura cosmopolita residual de la que hablábamos. Tenían el clima perfecto, tenían la seguridad, Ya. pero sobre todo tenían una sociedad local que estaba acostumbrada históricamente a tratar con extranjeros y entender el mundo de forma global. Todo gracias a aquella vieja maquinaria cafetalera de los alemanes. Y aquí entra un detalle que sinceramente me parece sociológicamente brutal. De este mismo entorno, de estas mismas calles y de este mismo caldo de cultivo intelectual salieron dos de las figuras políticas más titánicas de la historia reciente del país. Y diametralmente opuestas, además. Totalmente opuestas. Hablamos por un lado de Leonardo Ruiz Pineda, que nació en 1916, fue el fundador del Partido Acción Democrática, el gran líder de la resistencia clandestina democrática y que fue asesinado en 1952. Ujú. Y por otro lado, Carlos Andrés Pérez, nacido en 1922. Fue 2 veces presidente de la República, el hombre que nacionalizó la industria petrolera, el que más tarde aplicó aquel polémico paquete de ajustes macroeconómicos y que terminó siendo destituido en 1993. Es un contraste abrumador, la verdad. Sí, y ojo, y aquí quiero hacer una pausa obligatoria para quien nos escucha, Claro. porque ya sabemos de sobra lo extremadamente polarizantes que son estas dos figuras políticas, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Quien oye esto tiene que saber que en este análisis a fondo no estamos tomando partido ni respaldando sus políticas o sus legados. Por supuesto que no. Somos totalmente neutrales, simplemente informamos de su enorme impacto histórico tal como lo detalla el dossier. Nos ceñimos a los datos. Exacto. Pero ciñéndonos a esos datos, ¿cómo es posible que un pueblo agrícola, un mismo ecosistema tan pequeño, sea al mismo tiempo el laboratorio educativo de 18 países y la cuna de 2 políticos tan inmensamente influyentes y divisivos? Pues la respuesta está en la fricción de ideas. Crecer en un pueblo que no es un ente aislado, sino que es un nodo conectado con Europa, mediante casas comerciales, te cambia la mente. Claro, escuchas de todo. Si desde pequeño estás en un lugar donde los adultos discuten sobre los precios en el puerto de Hamburgo o sobre la última tecnología de perforación traída de Pensilvania, eso genera en los jóvenes una visión expansiva del mundo espectacular. ¿Entienden cómo funciona todo? Entienden los mecanismos del poder, la macroeconomía y la sociedad civil, desde muy temprano. Ese entorno inevitablemente fomenta la ambición política, ya sea desde la perspectiva de la resistencia social en las calles o desde la gestión del mismísimo Estado. Tiene muchísimo sentido. Pero claro, ninguna edad de oro es eterna. Y la macroeconomía no perdona a nadie. El informe detalla cómo aquel engranaje perfecto del café alemán fue desmantelado desde fuera. Un golpe tras otro. La Primera Guerra Mundial y los bloqueos navales hundieron las rutas marítimas a Alemania. Luego llegó el crack del 29 y la Gran Depresión, que pulverizó los precios internacionales del grano en pedazos.
Y por si fuera poco, la propia industria petrolera que Rubio había ayudado a nacer. Empezó a explotar masivamente en otras zonas de Venezuela, como en el Zulia. El boom petrolero. Exacto, lo que provocó un éxodo masivo de trabajadores que abandonaron el campo y los cafetales buscando sueldos petroleros mucho más altos. O sea, la tormenta perfecta. Las majestuosas casas comerciales acabaron cerrando. La vía férrea cayó en desuso total. Y es justo en estos momentos de declive histórico donde las comunidades se enfrentan a la extinción cultural, porque si no hay economía que sostenga el relato del pueblo, la historia se pierde en un par de generaciones. La gente olvida. Se desvanece. Por eso es tan vital el papel de la historia oral y de la investigación local minuciosa. Exacto. Y aquí es donde cobra todo el sentido del mundo que estemos leyendo un documento compilado en abril de 2026, específicamente para Dumar Ramírez, porque él es un investigador local que funciona como un puente. Un puente entre ese pasado tan glorioso y el presente. Sí, el dossier hace un apunte muy específico sobre su vinculación con la Hacienda Santa Teresa de Rubio. Uy, espera. Ojo. Ojo que nadie se confunda aquí. Mucha atención para quien nos oye. No estamos hablando de la famosísima hacienda productora de ron que se llama igual y que está en el estado Aragua. No, tiene nada que ver. Esa es otra historia completamente distinta. Hablamos de una hacienda estrictamente cafetalera en el Táchira, una hacienda que era propiedad de su abuelo, don Alejandro Alarcón. Eso es. Y el informe relata una cosa muy bonita. Cuenta cómo Dumar Ramírez pasó todas sus vacaciones escolares allí en la hacienda, desde los 7 hasta los 14 años. En pleno campo. Aprendió los procesos del grano manchándose las manos en el beneficio húmedo. Y esa memoria física, ese recuerdo, es el motor que lo impulsa hoy en día a documentar esta historia para que no se evapore. Abuelo. ¡Qué maravilla! Es que la resiliencia de un lugar no solo se mide en toneladas de café exportadas, se mide en la terquedad absoluta de sus habitantes, por no olvidar quiénes fueron. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque esta inmersión profunda no termina en un tono melancólico sobre un pasado glorioso, pero perdido. ¿Qué va? La vocación de la tierra sigue intacta. Sigue vivísima. A pesar de todas las crisis nacionales e internacionales de las últimas décadas, el café en el Valle de Kenia sigue vivo y además evolucionando. El dossier destaca un caso de éxito actual rotundo. La Hacienda La Palmita. Fundada en 1897, fíjate. Y ha sobrevivido en manos de 4 generaciones de la misma familia, que se dice pronto. Pero es que no han sobrevivido haciendo exactamente lo mismo que en el siglo XIX. Se han adaptado. Han integrado ciencia agronómica supermoderna. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, en lugar de saturar la tierra con fungicidas agroquímicos convencionales, que a la larga degradan muchísimo el suelo, el informe señala que ahora utilizan un hongo beneficioso llamado trichoderma. Espera, ¿cómo funciona eso exactamente? Combaten hongos usando más hongos. Básicamente sí. Es literal una guerra biológica microscópica. El trichoderma se inocula en el suelo y coloniza las raíces del cafeto. Vale. Y crea una especie de escudo biológico protector. Compite por el espacio y por los nutrientes, alimentándose de los patógenos dañinos que hay en el suelo, antes de que puedan enfermar a la planta. Ostras. Es una simbiosis perfecta. Les permite proteger la cosecha manteniendo una certificación estrictamente ecológica. Y ojo, generan hoy en día más de 160 empleos directos e indirectos aplicando este conocimiento. Es que los resultados son incontestables. En este año 2026, la Hacienda La Palmita ha logrado exportar más de 24.600 kilos de café verde ecológico. ¿Y sabes cuál es su destino? Italia. Llega a la ciudad de Trieste, desde donde una empresa lo distribuye a más de 30 países. Es decir, hemos cerrado el círculo histórico a la perfección. Es un ciclo hermoso. Hemos pasado de aquellas travesías en mula jugándose la vida hacia Hamburgo hace 150 años a usar alta tecnología agroforestal exportando directamente a la cuna del espresso europeo en pleno siglo XXI. Lo cual te demuestra una cosa fundamental. Cuando respetas la vocación natural de un ecosistema y le sumas adaptabilidad humana, y ni siquiera el colapso de las rutas globales, ni las guerras, ni las peores crisis económicas nacionales pueden borrar del mapa a una comunidad productiva. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto un remoto valle habitado por cacicazgos precolombinos transformarse en el motor del café a nivel mundial. Hemos visto, literalmente, la tierra abrirse para dar a luz a la industria energética que definiría la Venezuela moderna. Todo en el mismo sitio. Y hemos visto a un pueblo minúsculo coger a los pedagogos de todo el continente y ver nacer a sus líderes políticos más polarizantes.
Significa que el curso de la historia es una red de causas y efectos asombrosa y, bueno, a menudo totalmente impredecible. Absolutamente impredecible. Y de hecho, me gustaría dejar una última reflexión sobre la mesa para que quien nos escucha le dé un par de vueltas esta noche. A ver, Pensemos por un segundo en la brutal física de aquel terremoto de Cúcuta en 1875. Fue una liberación de energía ciega producto de placas tectónicas chocando a kilómetros bajo tierra. sí. ¿Qué habría pasado si esa línea de fractura se hubiera desviado apenas 5 o 10 kilómetros? Ostras. Si la Tierra no se hubiera resquebrajado exactamente debajo de la hacienda La Alquitrana, haciendo aflorar ese petróleo a simple vista para que lo vieran los dueños, ¿habría tardado Venezuela décadas en descubrir su tremendo potencial energético? Qué locura pensarlo así. ¿Se habría configurado el país de una manera completamente distinta? ¿O la historia inevitablemente habría encontrado otra grieta por la que hacer brotar el oro negro años después? Es una hipótesis fascinante. De verdad, nos recuerda lo asombrosamente frágiles y fortuitos que son esos pequeños puntos de inflexión que deciden al final el destino de naciones enteras. Un deslizamiento de rocas bajo tierra que cambió el mapa de la energía para siempre. Tal cual. Yo estoy convencido de que no volveremos a mirar los puntos pequeños en un mapa de la misma manera. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la historia de Rubio y el Valle de Cania hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta la próxima.